Saludos, muy buenas noches. Bienvenidos. Es lunes 12 de marzo, primer fin de semana de campaña electoral en Andalucía, marcado por las manifestaciones en contra de la reforma laboral y por el primer encarcelamiento del caso de los expedientes de empleo fraudulentos de Francisco Javier Guerrero, que ya está en la cárcel. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha acompañado este fin de semana al candidato del Partido Popular en Andalucía en un acto en Almería. Allí Rajoy ha advertido de que Andalucía no son los expedientes de regulación de empleo ni unos señores que están hoy en las primeras páginas de los periódicos. Por su parte, Alfredo Pérez Rubalcaba ha pedido a los andaluces que digan sí al proyecto político de Griñán y digan no al de Arenas y Rajoy, porque su programa, asegura Rubalcaba, consiste en decir en una cosa en la campaña electoral y hacer exactamente lo contrario. Y los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea hablaban hoy del nuevo objetivo del déficit del 5,8% que España se ha fijado de forma unilateral. Nuestro país debería alcanzar el 4,4% al término de este año. El Eurogrupo espera que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ofrezca explicaciones detalladas sobre los motivos del desvío fiscal de 2011 y que informe de los nuevos recortes que el Gobierno tiene previsto incluir en los presupuestos de 2012. En la última cumbre de líderes europeos, Finlandia y Luxemburgo rechazaron expresamente flexibilizar el objetivo de déficit para nuestro país. Como les decíamos al comienzo de nuestro tiempo de noticias, la reforma laboral ha provocado este fin de semana la segunda manifestación de los sindicatos en contra de la nueva legislación. Se ha interpretado como un ensayo de lo que será la huelga general que se ha convocado para el próximo 29. Y tanto UGT como comisiones obreras han recordado al Gobierno que si se sienta a negociar puede evitar dicha huelga general. Como siempre en estos casos ha habido baile de cifras en torno al número de asistentes. La de Sevilla acudieron 70.000 personas según los organizadores, 15.000 según la Policía Nacional. La COE considera que las empresas van a ser las únicas que van a pagar los efectos que tendrá la huelga general convocada por los sindicatos y el Gobierno insiste en que el diálogo para la reforma laboral está abierto. La paz social es muy importante, pero eso no nos puede tampoco desviar de la atención principal de un gobierno responsable en una grave crisis económica, que es gobernar pensando siempre en la mayoría. Unas concentraciones en contra de la reforma laboral durante este fin de semana que han sido convocadas en una fecha señalada en rojo en el calendario de los españoles, el 11 de marzo, día en que se cumplía el 8º aniversario del mayor atentado terrorista de nuestra historia y que acabó con la vida de 192 personas y más de 1.000 heridos. Las víctimas del 11M han recordado aquel trágico día, divididas por motivos ideológicos y especialmente por la reapertura del caso en una nueva investigación. Señor Fiscal General, los crímenes y los criminales, en este caso, están juzgados con todas las garantías procesales y hay 3 sentencias firmes que así lo afirman. En la VT no nos cansaremos de repetir que el 11M no es un caso cerrado. Sigue habiendo muchos detalles por esclarecer. Lo recordamos cada año. El 11M es un caso abierto y ahora más que nunca. Son algunos de los asuntos que les vamos a contar de inmediato, pero antes toca hacer un repaso por toda la actualidad deportiva que nos ha dejado este fin de semana. Saludamos para ello a nuestro compañero Hugo Vaca. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y nos vas a hablar de esa respuesta de Pep Guardiola a Mourinho, ¿verdad? Efectivamente, entre otras cosas en este partido porque hubo jornada de liga, pero también había guerra fuera de ello, en este caso en los banquillos, donde Mourinho acusaba el sábado que hay otros que son igual que él, pero que tienen otra cara diferente. Pep Guardiola, en este caso, le contestaba a Mourinho y diciendo que si él lo compara, se comparan, es que está haciendo algo muy mal y tiene que revisar su vida. Aludió a quienes hablan sobre los árbitros. Y el Unicaja de Málaga sigue cosechando derrotas en este año 2012. 14 derrotas en los 15 partidos que ha jugado. Solamente ha sido capaz de vencer al UNAM, el equipo de Murcia, y ayer volvía a caer nuevamente frente a la Cefa Estudiante, que también estaba en una racha muy negativa. Y el español Guillermo García López consiguió un partido y ganarle a uno de los top 10. En este caso era Murray el que caía derrotado por el español en el Indian Wells, uno de los torneos Master 1000 más importantes del mundo, en donde hacía una cosa muy bien.
El deporte vendrá después al final de nuestro informativo, pero vamos a hacer primero, antes de entrar en materia, otro repaso por algunas noticias de esta jornada. La construcción sigue sin tocar suelo. La compraventa de viviendas ha caído en enero un 26%. El sector inmobiliario suma ya 11 meses consecutivos a la baja. La nueva directora de tráfico acusa al gobierno anterior del PSOE de maquillar las cifras de muertos en accidentes de carretera. La nueva DGT contabilizará los fallecidos 30 días después de los siniestros. Antonio Machado regresa a Baeza. Juan Manuel Bajo Ulloa graba estos días en esta ciudad Patrimonio de la Humanidad, Camino a Baeza, que relata la nostalgia del poeta. Los acreedores de ayuntamientos y comunidades autónomas se reúnen con el presidente del Gobierno. En la Moncloa son representantes de los proveedores a los que las administraciones públicas deben más de 35.000 millones de euros por las facturas pendientes. Con esta reunión, el Gobierno ha querido visualizar su apoyo para acabar con la situación de impago por parte de algunas administraciones. El Congreso de los Diputados aprobó el jueves un decreto que pone en marcha la medida para que estos puedan cobrar su deuda, y el viernes el Consejo de Ministros acordó otro decreto que precisaba la creación del fondo para la financiación de estos pagos. De esta forma, los proveedores podrán empezar a cobrar las facturas pendientes en el mes de mayo. Una iniciativa que se erige como la mayor operación de refinanciación realizada en España. Las administraciones tendrán un plazo de devolución de este crédito de 10 años, con 2 de carencia y un interés que rondará el 5%. Y el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido hoy la necesidad de adoptar decisiones difíciles, por más que en el corto plazo puedan dificultar la situación, ya que controlar el gasto de las administraciones y reducir el déficit es una necesidad imperiosa y una obligación. Esta va a ser la legislatura de las reformas, ha prometido el presidente del Gobierno ante las organizaciones empresariales y de autónomos, a las que ha citado en la Moncloa para presentarles el plan de pago a proveedores a los que las administraciones adeudan unos 35.000 millones de euros, como decíamos. Para Rajoy, todo el mundo sabe que hay que reducir el gasto público, pero es evidente que a casi nadie le guste. Es que esta legislatura tiene que ser y va a ser la legislatura de las reformas. Mariano Rajoy ha vuelto a enumerar hoy las reformas comprometidas por su Ejecutivo. Para dar la vuelta, ha dicho, a la difícil situación por la que atraviesa el país. Son decisiones importantes, insiste el presidente, que además deben tomarse a la vez. Hoy ha explicado a representantes de proveedores de comunidades y ayuntamientos el plan puesto en marcha para liquidar las facturas pendientes de estas administraciones, y ha subrayado de nuevo su determinación de cumplir con el objetivo de déficit pactado con la Unión Europea del 3% en 2013. Controlar el gasto público de las administraciones y reducir el déficit público es lisa y llanamente una necesidad imperiosa y una obligación si queremos hablar de que en España pueda haber crecimiento económico y empleo. Y se hará de manera justa y equitativa, porque según Rajoy, todo el mundo pide control, pero a casi nadie le gusta que le afecte personalmente o a su sector. Sobre otra reforma, la del mercado de trabajo, la ministra Fátima Báñez se ha mostrado favorable a que el texto refleje todas las aportaciones para su mejora, pero ha insistido en que un gobierno responsable debe pensar en la mayoría y hacer una reforma que sirva a los retos del mercado. Cada uno tiene que ejercer su responsabilidad, ha dicho, y las huelgas generales no crean empleo. Y los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea hablaban hoy del nuevo objetivo de déficit que España se ha fijado de forma unilateral. Nuestro país debería alcanzar el 4,4% al término de este año, pero hace 2 semanas el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto para el conjunto de las administraciones públicas en base a un déficit del 5,8%, más de un punto porcentual de lo que pide Bruselas. Por eso el Eurogrupo espera que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ofrezca explicaciones detalladas sobre los motivos del desvío fiscal de 2011 y que informe de los nuevos recortes que el Gobierno tiene previsto incluir en los presupuestos de este año. El presidente del Gobierno comunitario, José Manuel Durão Barroso, ha dejado claro que no aceptará relajar la meta de déficit mientras España no concrete todos estos datos. Precisamente en la última cumbre de líderes europeos, Finlandia y Luxemburgo rechazaron expresamente flexibilizar el objetivo de déficit para nuestro país. El Gobierno da por hecho que no habrá decisión de la Unión Europea al menos hasta mayo o junio.
pero desde luego el mejor. Y otra de las últimas iniciativas del Ejecutivo de Rajoy, la reforma laboral, ha provocado este fin de semana la segunda manifestación de los sindicatos en contra de la nueva legislación. Se ha interpretado como un ensayo de la huelga general que han convocado para el próximo día 29. Tanto UGT como Comisiones Obreras han recordado al Gobierno que si se sientan a negociar pueden evitar la huelga. Como siempre en estos casos ha habido baile de cifras en torno al número de asistentes. Los sindicatos han vuelto a lanzarse a la calle para mostrar músculo en el pulso que mantienen con el Gobierno por la reforma laboral. Y lo han hecho con un nuevo llamamiento a la participación en la huelga general convocada para el próximo día 29. Pero al mismo tiempo, tanto Cándido Méndez como Ignacio Fernández Toso han advertido al Ejecutivo que si negocia puede aún desactivar esta convocatoria. Por eso, para intentar que el Gobierno de Mariano Rajoy negocie con ellos, Comisiones Obreras y UGT han convocado hoy 60 manifestaciones en toda España, en las que, según los propios sindicatos, han participado más de 1,5 millones de personas. Y Toso ha aprovechado para lanzar una advertencia muy directa a Rajoy para que negocie esta reforma. Y le ha recordado que en Grecia e Italia los gobernantes perdieron el respaldo de los ciudadanos y ambos países han terminado en manos de tecnócratas. Y la COE considera que las empresas van a ser las únicas que van a pagar los efectos que va a tener la huelga general convocada por los sindicatos contra la reforma el próximo 29 de marzo. Así lo ha asegurado el vicesecretario general de Asuntos Económicos, Laborales e Internacionales de la COE, Alberto Nadal, a la prensa antes de participar en una jornada sobre la reforma organizada por APD y ADECO. Ha rechazado la huelga política que han convocado los sindicatos y la ha calificado de sorprendente porque, en su opinión, va a dañar la imagen de España en el exterior. Al respecto, ha utilizado la ironía al afirmar que lo sorprendente es que hayan convocado una huelga por haberse aprobado una reforma laboral después de que el mercado laboral lleve 30 años sin funcionar. El dirigente de la COE ha destacado que la huelga se debería de haber convocado si no hubiera habido una reforma, pero no al contrario. Por ello ha emplazado a los sindicatos a que vuelvan el alma del diálogo social y a que hagan llegar sus alternativas a los partidos políticos y al Gobierno. La huelga general habría que haberla convocado si no hubiera habido una reforma laboral. Nunca contra la reforma laboral. Aparte que las huelgas generales son siempre de carácter político, pero lo pagan las empresas. Y en estos momentos restar competitividad a la economía española yo creo que es lo último que deberíamos hacer. Y por su parte el Gobierno insiste en que el diálogo para la reforma laboral está abierto y los sindicatos en que la clave para frenar la huelga la tiene el Ejecutivo. Un día después de la segunda movilización, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho que lo que hace falta es sumar y que las huelgas generales no crean empleo. El Gobierno insiste en que el diálogo para la reforma laboral está abierto y los sindicatos en que la clave para frenar la huelga general la tiene el Ejecutivo. Un día después de la segunda movilización, la ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dicho que lo que hace falta es sumar y que las huelgas generales no crean empleo. La paz social es muy importante, pero eso no nos puede tampoco desviar de la atención principal de un Gobierno responsable en una grave crisis económica, que es gobernar pensando siempre en la mayoría. Desde UGT, el secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, ha aclarado que el Gobierno no se ha reunido con los sindicatos para hablar de la reforma laboral. Él tendrá la responsabilidad de implicarse o no, y de esa responsabilidad se derivará si se materializa la huelga general del 29 de marzo. Por lo tanto, quien puede evitar la huelga general es el Gobierno. El PP ha acusado al PSOE de participar en la convocatoria de huelga. La número 2 del PSOE, Elena Valenciano, ha salido en defensa del papel de los sindicatos. Me parece intolerable que se esté tratando de minar la credibilidad, el buen nombre, ¿no?, de las organizaciones sindicales españolas. UGT y Comisiones Obreras han entregado en el Servicio de Mediación y Arbitraje el acta de conciliación, paso previo para la convocatoria de huelga. Unas concentraciones que se han convocado en una fecha señalada en rojo en el calendario de los españoles, el 11 de marzo, día en el que se cumplía el 8º aniversario del mayor atentado terrorista de nuestra historia. Las víctimas del 11M han ahondado en su división cuando se cumple el 8º aniversario de la mayor masacre terrorista de la historia de España. Un año más se han celebrado actos diferentes. Pilar Manjón, presidenta de la asociación 11M Afectados por el Terrorismo, ha comenzado la jornada en la estación de Atocha, uno de los escenarios de los atentados.
Allí, arropada por sindicalistas y representantes de la Unión de Actores, ha lamentado el sufrimiento causado por la reapertura del caso 11M. Horas después, en otro acto celebrado en Alcalá de Henares, Manjón ha acusado a las autoridades judiciales de aumentar el dolor de las víctimas con nuevas investigaciones. Señor Fiscal General, los crímenes y los criminales, en este caso, están juzgados con todas las garantías procesales y hay 3 sentencias firmes que así lo afirman. En el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha rendido su particular homenaje, en un acto al que se han sumado, entre otras autoridades, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y la alcaldesa de Madrid, Ana Botella. La presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, ha pedido el esclarecimiento del peor atentado de la historia de España. En la AVT no nos cansaremos de repetir que el 11M no es un caso cerrado. Sigue habiendo muchos detalles por esclarecer. Lo recordamos cada año. El 11M es un caso abierto y ahora más que nunca. Quienes sí han coincidido han sido los ciudadanos, que de forma anónima han colocado velas y flores en las estaciones de cercanías donde se produjeron los atentados en 2004, como en esta de Santa Eugenia. Y más concentraciones, en este caso en Cuenca, y en contra de la instalación del almacén de residuos nucleares en el municipio de Villar de Cañas. Alrededor de 800 personas formaron una cadena humana que discurrió por las calles de Cuenca para recordar a las víctimas del terremoto de Japón y el accidente nuclear de Fukushima y decir no a la instalación de una ATC. Una cadena humana de cientos de personas ha recorrido los lugares más emblemáticos de la ciudad de Cuenca para decir no a la instalación del almacén temporal centralizado en Villar de Cañas. También para recordar a las víctimas del accidente nuclear de Japón un año después de la catástrofe. La marcha la ha organizado la plataforma contra el ATC. María Andrés es su portavoz. Nos acompaña bastante gente, estábamos haciendo prácticamente un kilómetro de cadena, hemos contado más o menos unas 800 personas o por ahí. Han participado representantes políticos, pero sobre todo niños, jóvenes, mayores y familias enteras. Ha sido una cadena humana vistosa, preciosa, activa. Un referéndum a favor o en contra del ATC, información. El colectivo ha recogido más de 4.000 firmas contra el silo nuclear. Dejamos las manifestaciones para hablarles del sector de la construcción, que sigue sin tocar suelo. La compraventa de viviendas ha caído en torno al 26% en enero respecto al mismo mes del año pasado. El sector inmobiliario suma ya 11 meses consecutivos a la baja. Baja más la vivienda usada de enero en enero, pero la compraventa de viviendas nuevas se redujo en un 17% respecto al mismo mes de 2011, mientras que la de pisos de segunda mano se contrajo algo más, un 34%. La comunidad autónoma que registró un mayor número de transacciones de viviendas por cada 100.000 habitantes fue La Rioja, y más de la mitad de las compraventas de viviendas se registraron en 4 comunidades: Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid y Comunidad Valenciana. Y para capear mejor la crisis y ser más competitivo, un ganadero toledano ha reconvertido su negocio tras 2 años de intento y papeleo en inversiones de dinero. Ha conseguido que su granja haya obtenido el certificado de explotación ecológica. Es la primera de este tipo en la provincia de Toledo y la segunda en Castilla-La Mancha. José Luis Sáez, ganadero de vacuno de leche en Calera y Chozas, Toledo, ha invertido casi 2 años en certificar su explotación para la producción ecológica, lo que la convierte en la segunda de Castilla-La Mancha con este título. Produciendo leche ecológica, Sáez espera ser más competitivo en un sector en crisis. Ha sido un esfuerzo en tiempos difíciles que espera merezca la pena, pues el litro de leche ecológica se está pagando a unos 20 céntimos más. Como una salida para no cerrar nuestra explotación, y hemos estado en un continuo cambio sobre todo de manejo y de mentalidad. La alimentación es un elemento fundamental en este tipo de granjas ecológicas. La base de la alimentación es el 85% son forrajes, bien sean henos de avena, henos de hierba o henos de alfalfa. La granja Beatriz de Calera tiene 140 cabezas de raza frisona y Holstein, vacas seleccionadas por sus cualidades genéticas que las hacen producir gran cantidad de leche con bajo contenido en grasa. A diario se producen 2.500 litros de leche.
El siguiente proyecto de este productor es montar una instalación para el envasado y producción de derivados lácteos, para lo que espera conseguir una subvención de I+D+I y afrontar así la inversión prevista de unos 80.000 euros. En Andalucía, el primer fin de semana de campaña electoral ha estado marcado por esa convocatoria de huelga y también el primer encarcelamiento del caso de los ERE. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, acompañó al candidato de los populares, Javier Arenas, en un acto en Almería y allí advirtió de que Andalucía no solo son los ERE ni unos señores que están en las primeras páginas de los periódicos. Por su parte, el Partido Socialista, a través de Rubalcaba, ha pedido a los andaluces que digan un sí al proyecto político de José Antonio Griñán y no al de Javier Arenas y Rajoy, porque su programa, asegura, consiste en decir una cosa en campaña y hacer exactamente lo contrario. Primer fin de semana de campaña electoral en Andalucía. El presidente del Gobierno ha estado en Almería acompañando a Javier Arenas en un mitin marcado por el envío anoche a prisión del exdirector general de Empleo, Javier Guerrero. ¿Sabéis lo que se hacía? Repartir en secreto el dinero público sin que nadie se enterara, solo a los amigos del poder. Andalucía no son los ERES, ni unos señores que están todo el día hoy en primera página de los periódicos. Andalucía es una tierra de primera, es una gran tierra, 8 millones de españoles que lo que quieren es algo tan normal como que se gobierne bien, que se les respete y que se le dé solución a sus problemas. Mariano Rajoy ha defendido además las reformas llevadas a cabo hasta ahora por el Gobierno y ha insistido en que habrá más. Desde Chiclana, en Cádiz, le ha respondido el líder del PSOE. Tratan de utilizar la crisis para el amparo de la crisis, vendernos la mercancía que nos han vendido siempre, porque el despido gratuito y libre ha sido siempre una opción de la derecha, porque sacar a las pymes de los convenios colectivos ha sido siempre el sueño de la derecha más reaccionaria del empresariado español. Rubalcaba le ha dicho además a Rajoy que aún está a tiempo de evitar la huelga general y le ha pedido que se siente a negociar con los sindicatos. Y por su parte, el candidato de Izquierda Unida se ha lanzado al rescate de los votantes de izquierdas desencantados con el PSOE y con el PP. Diego Valderas también se ha referido al ingreso en prisión del principal imputado en el caso de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos, Francisco Javier Guerrero. En un acto público en Almería, Valderas posicionó a su formación como única fuerza política de garantía de limpieza total y de levantar las alfombras en la Junta de Andalucía de cara al futuro. El candidato de Izquierda señaló a su vez que hay que situar la corrupción cero, despilfarro cero, amiguismo cero, enchufismo cero, Arenas cero y Griñán cero. Indica que hay que abrir un nuevo tiempo político que prescinda de las fuerzas políticas manchadas por la corrupción. En primer lugar, situando, estamos en un encuentro que viene siendo habitual. Y es que el sábado de madrugada llegaba la primera encarcelación del caso de los expedientes de regulación de empleo. La juez Mercedes Alayat cedía más de 13 horas de interrogatorio, decretar prisión sin fianza para el principal imputado del caso, Francisco Javier Guerrero, por entender que existe riesgo de fuga. La Junta de Andalucía dijo alegrarse por la decisión y el abogado de Guerrero recordó ante los periodistas que el gobierno regional no puede estar en la causa como parte acusadora porque también está implicado. Prisión sin fianza para Francisco Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía, que se convierte en el primero del medio centenar de imputados que ingresa en la cárcel. La orden de prisión se ha dictado tras una agotadora sesión de 13 horas de declaración, una decisión que ha sorprendido al imputado, según ha declarado a la salida de los juzgados su abogado. Sí, se ha sorprendido, sí. ¿No te esperabas que terminara así? Pues no, tampoco lo esperaba, exactamente. Me voy también un poco de sesión. ¿Te ha molestado especialmente el riesgo de fuga, no? Me ha molestado especialmente, no, bueno, es que, hombre, después de 3 días declarando, cuando se ha podido ir en cualquier momento, ¿no? No tiene ningún sentido que se vaya mañana. Ni tiene medios tampoco. En sucesivas declaraciones, Guerrero ha implicado como conocedores del sistema a los exconsejeros de empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, al expresidente de la Junta, Manuel Chávez, o al exconsejero Gaspar Zarrías. Por su parte, el letrado de Guerrero ha pedido a la juez que aparte a la Junta como acusación particular, dado que debe ser designada responsable civil subsidiaria del pago de las indemnizaciones. Vamos, ya está solicitado, ya la juez decidirá
sobre el tema de la Junta, y yo después formalmente voy a solicitar que sea apartada como acusación, indudablemente. ¿Puede explicarlo por qué? Porque creo que hay una confusión de derechos en este sentido. O sea, la Junta no puede estar como acusación cuando teóricamente debe ser responsable. Y Javier, en lo que haya actuado o no, ha sido como administración. La juez ha imputado a Guerrero delitos de malversación, cohecho, prevaricación, 2 de falsedad en documentos mercantil y 1 de falsedad en documento oficial. Y en toda esta trama de corrupción en el seno de la Junta de Andalucía, el escándalo de la concesión de ayudas a empresas ficticias dentro del Plan Bahía Competitiva de Cádiz, que se extiende a la nuera del candidato socialista por la provincia, Luis Pizarro. El Partido Popular exige explicaciones al PSOE gaditano sobre el dinero que iban destinados a los parados. Incluso la secretaria general del PP en Cádiz, Teresa Ruiz Sillero, ha pedido al presidente andaluz, José Antonio Griñán, que se replantee la conveniencia de que Pizarro encabece la lista del PSOE por la provincia de Cádiz. Le pedimos desde el Partido Popular a Luis Pizarro que aclare qué ha ocurrido con los 25 millones de euros que se han estafado a todos los gaditanos y a todas las gaditanas para la creación de puestos de trabajo. La secretaria general del PP de Cádiz asegura que la provincia no se merece que se pierda ese dinero que debían de ir destinados a más de 200.000 personas sin empleo en Cádiz. En plena campaña electoral al PSOE gaditano se le siguen conociendo nombres propios en esta trama de concesión de ayudas ilícitas dentro del Plan Bahía Competitiva. A Antonio Perales y su sobrina imputados se suma la aparición de Gema Herrera, la nuera del candidato socialista número 1 por Cádiz, Luis Pizarro. Subvenciones que supuestamente iban dirigidas a empresas ficticias. El Partido Popular pide explicaciones inmediatas al señor Pizarro e incluso al presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán. Que se replantee la conveniencia o no, después de estas últimas noticias que han aparecido, de que Luis Pizarro encabece la lista por el Partido Socialista por la provincia de Cádiz. Ruiz Sillero insiste en que el PSOE debe devolver a Cádiz los 25 millones de euros a los parados.